Bienvenidos, hermanos, a Panagia Televisión. En primer lugar, quisiera invitarte a que le des me gusta, compartir y también comentar sobre este video, en el cual os vamos a dar una noticia que no va a dejar indiferente absolutamente a nadie. Y es que un sacerdote homosexual de Lucerna, que es una ciudad conocida como la capital de Suiza, afirma haber reimaginado las Sagradas Escrituras para crear la primera Biblia Quer del mundo. Al presentar Die Querbibel en el Festival del Orgullo de Lucerna el sábado, el padre Meinrad Furrer, que es un activista LGBT, presentó una muestra de su texto heterodoxo ofreciendo una reescritura queer de la historia de José en el libro del Génesis. El párroco afirma lo siguiente durante una homilía dada en la capilla de San Pedro, la iglesia más antigua de la ciudad de Lucerna. Dijo lo siguiente: reescribimos ciertos textos de la Biblia y se puede ver el texto original, pero también lo que añadimos desde un punto de vista extraño. Furrer sostiene que la túnica de muchos colores que aparece en Génesis capítulo 37, versículo 3, que le dio a José su padre Jacob, es un vestido largo hasta el suelo y con mangas decoradas. El sacerdote afirma que la palabra para tal falda o vestido es la misma palabra usada para describir la prenda usada por una princesa en el periodo del rey David, como se registra en el segundo libro de Samuel. El padre Furrer pregunta lo siguiente: entonces, José vestía el manto de una princesa, se sentía José más como una Josefina, y fue su identidad de género la razón por la que más tarde sus hermanos lo vendieron a Egipto. Fíjense qué preguntas tan tendenciosas hace este sacerdote, el padre Furrer, cómo reinterpreta la Sagrada Escritura para dar un toque LGBT a la Sagrada Biblia, manipulando los textos bíblicos para su propia condenación. Además, afirma el sacerdote también lo siguiente: presten atención. La Biblia contiene textos que se pueden leer de forma muy amigable, y como la historia de José y el vestido, muchos de esos debates tienen lugar en las redes sociales en una burbuja feminista queer. Queremos tomar los textos que están ahí y publicarlos. Y sigue diciendo: queremos animar a las personas queer a tener un acceso positivo a las realidades de sus vidas desde un punto de vista bíblico, afirmaba el padre Furrer, que además sigue observando y enfatizando que no está escribiendo una nueva Biblia, pero se pueden interpretar los textos bíblicos de tal manera que inspiren a las personas queer. Este sacerdote, abiertamente gay, de 58 años, afirma que la versión del Festival del Orgullo de Lucerna del año 2003 es solo la primera edición. Actualmente estamos recopilando textos en las redes sociales y comprobando cuáles todavía queremos escribir nosotros mismos. Y sigue comentando el sacerdote que más adelante los textos también estarán disponibles online. No habrá ningún producto final de forma muy deliberada. Queremos que esto continúe. Además, en un sermón dominical, el sacerdote cuenta que la historia del eunuco etíope, explicando cómo nada se interpone en su bautismo, a pesar de que es una persona cuya identidad de género se desvía claramente de la heteronormatividad. El doctor Matías Eder, profesor de exégesis del Antiguo Testamento
en la Universidad de Lucerna, apoya al padre Furrer, insistiendo en que no hay nadie que sea dueño de la Biblia y que pueda determinar cómo se debe tratar con ella. Además, Ederer explica lo siguiente: en los estudios bíblicos buscamos un diálogo honesto entre la Biblia y las cuestiones modernas en pie de igualdad. Esto incluye leer la Biblia desde una perspectiva actual y descubrir nuevas perspectivas. Añadiendo, además, sin embargo, es igualmente importante aclarar dónde el pensamiento bíblico y el moderno no van de la mano, y explicar cómo podemos abordarlo. A diferencia de Furrer, los estudiosos queer de la Biblia, incluso aquellos que son activamente homosexuales, han llegado a un consenso académico en los últimos años de que la Biblia prohíbe y condena inequívocamente la homosexualidad. El conocido erudito liberal Dan Via está de acuerdo con el ilustre erudito conservador, el doctor Robert Gagnon. El profesor Gagnon y yo estamos sustancialmente de acuerdo en que los textos bíblicos que tratan específicamente de la práctica homosexual la condenan incondicionalmente. Louis Crompton, un homosexual autoidentificado pionero en los estudios gays, profesor emérito de la Universidad de Nebraska, desacredita la perorata frecuentemente repetida de que los textos bíblicos anti-gays no tratan de relaciones monógamas, fieles, amorosas y comprometidas con personas del mismo sexo. Crompton escribió lo siguiente: en ninguna parte ni Pablo ni ningún otro escritor judío de ese periodo dan a entender la más mínima aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo bajo ninguna circunstancia. Además, la profesora lesbiana Bernadette Bruten de la Universidad de Brandeis afirma categóricamente lo siguiente: creo que San Pablo condena todas las formas de homoerotismo como actos antinaturales de personas que se habían alejado de Dios. Yo creo, hermanos, que estamos entrando en un debate en el cual ya roza lo vergonzoso. Tratar de reescribir la Biblia y tratar de darle tintes LGBT, eso ya es profanar, eso es blasfemar contra el santo nombre de Dios. Eso es pura obra del diablo. El tergiversar, el tratar de buscar cualquier rendija en la Biblia para hacer decir a la Biblia lo que no dice. Muchísima atención a lo que San Pedro enseñaba, en los cuales personas torpes y malvadas tuercen la Sagrada Escritura para su propia condenación. Las personas de manera individual no podemos interpretar la Biblia. Eso es un tema protestante, la sola Escritura. Fíjense cómo ese mal ya se está mezclando con el movimiento LGBT, en los cuales estos pues manipularían la Biblia bajo esa premisa protestante. Yo puedo reinterpretar la Biblia porque no existe un magisterio en el cual sea el que de manera inequívoca nos pueda decir qué es lo correcto y lo que no, dando la espalda a la Iglesia Católica, la cual es la única maestra para enseñarnos lo que enseña realmente la Biblia. Así que ojo con estos sacerdotes, estos pastores que se dicen católicos, pero están a años luz de lo que enseña en el tema de la moral y la sexualidad dentro de la Iglesia Católica. Recemos
para que estos sacerdotes pues reconduzcan su vida y vuelvan a la ortodoxia en la moral y en la doctrina católica. Oremos muchísimo por ellos. Dios te guarde, Dios te bendiga.